Hola iglesia y amigos que nos estáis visitando del otro lado de la pantalla, aquellos que quizás han venido invitados por otra persona y aquellos que también son parte activa de la iglesia. Quiero darte las gracias por conectar, porque estoy seguro que hay un mensaje de Dios para tu vida hoy, aquí y ahora. Lo creemos profundamente y vamos a empezar este domingo, este tiempo especial, cantando acerca de la libertad y haciendo una declaración de que somos libres. Y es una declaración que puede sonar contradictoria en estos tiempos de coronavirus, estos tiempos de confinamiento, en el que parece que estamos privados todavía hoy de nuestra libertad o de la libertad de movimientos, y parece que esa libertad empieza a venir a cuentagotas para poder salir a la calle y demás, y nos vemos confinados, nos vemos privados de las libertades, de nuestras libertades y de cosas fundamentales que hacemos. Y de repente cantar que yo soy libre, que somos libres, puede parecer contradictorio, pero es importante hoy que tú puedas entender que para aquellos que hemos creído y hemos depositado nuestra confianza en Jesús, hay una libertad mucho mayor que la que podemos ejercer como ciudadanos. Hay una libertad que tiene que ver con la libertad de tu alma, la libertad de tu corazón, la libertad de tu vida, que va mucho más allá que cualquier crisis o cualquier tribulación momentánea o circunstancial que podamos vivir. Y no es un discurso triunfalista, ni mucho menos, sino que es una realidad que tú y yo podemos experimentar y vivir cuando dejamos que sea Cristo quien gobierne nuestra vida, cuando dejamos que sea Cristo quien gobierne nuestras emociones, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestra perspectiva de la vida, y no solo aquí, sino de la vida eterna. Por eso hoy queremos cantar y declarar que somos libres, que hay una generación que puede disfrutar de libertad en Cristo aún en medio de lo que está pasando. Así que si has conectado y si estás ahí, te animamos a que te unas a nosotros, que cantes con nosotros a Dios, y luego habrá también un mensaje de Dios para tu vida. ¡Vamos allá! Fuego en el corazón, con fuego en el corazón, nada nos detiene, vencemos la oscuridad. Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón, somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria. Hay fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos, nos levantamos hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y
levantamos, nos levantamos y hacia el mundo que tú amas caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Y somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Y tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Y hay fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Hay fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Y hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Y somos libres, tuya es la gloria. Me compraste con la sangre que diste en la cruz al morir, crucificado por la humanidad, y ahora vivo estás en mí. Con mis manos quiero servirte, Jesús, me acerco desesperado por ver tu bondad. Mi alma descansará en ti. Jamás seré igual. Jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Me has cambiado, rompiste el muro que nos separaba, y en ti soy bendito y camino en tu luz. La victoria yo tengo en ti. Jamás seré igual. Jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar.
anhelamos fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Tu corazón yo quiero ver, ven con tu gloria. Tu corazón yo quiero ver, ven con tu gloria. Tu corazón yo quiero ver, ven con tu gloria. Tu corazón yo quiero ver, ven con tu gloria. Y porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Te anhelamos fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Ese mundo es el que viene Jesús a predicar. Es el que viene Jesús a predicar. Un mundo que después de todo tampoco es tan distinto del nuestro, porque hay corrupción, hay mucha corrupción, como pasaba en aquellos tiempos. Sigue habiendo degeneración sexual, como vemos que también pasaba en aquellos tiempos. Hay todo tipo de conflictos y sobre todo ahora vivimos bajo una nube, para mucha gente una nube de angustia y de inquietud que tiene que ver toda la pandemia del coronavirus que estamos pasando. Ahora, ¿qué predicó Jesús? Porque es lo que vimos al principio en Marcos capítulo 1. Si vamos de nuevo a Marcos capítulo 1, vemos lo que predicó. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús en medio de ese contexto? Y que también puede ser nuestro mensaje para nuestro contexto social. Para que veas que aquellos tiempos no eran fáciles, como tampoco son fáciles los tiempos que hoy vivimos. Y te recuerdo lo que predicó Jesús. Entonces Jesús dice que predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas 4 cosas. Es decir, hay 4 cosas que Jesús traía en su mensaje del Evangelio del Reino. Primero, dice, el tiempo se ha cumplido. Y esto es un mensaje muy importante,
Porque durante siglos los judíos esperaban la salvación. Durante siglos los judíos esperaron la redención, esperaban que se manifestara Dios, que viniese el Mesías y los liberase de todas las circunstancias políticas, sobre todo, que estaban pasando. Esperaron más de 1000 años y nada pasaba, nada producía. No solo nada pasaba, sino que parecía que las cosas empeoraban poco a poco. Acordaos, vinieron los asirios, un reino del norte, y acabaron con todo lo que es llegó un momento que Israel estaba dividido en dos partes. La parte norte, que donde estaba la capital en Samaria, se llamaba el Reino del Norte, y la parte sur, Judá, donde estaba la capital en Jerusalén, era el Reino del Sur. Llegaron los asirios y acabaron con el Reino del Norte, con Samaria y con todo. Después llegaron los babilonios y acabaron con el Reino del Sur. Se los llevaron desterrados, 70 años estuvieron desterrados en Babilonia. Después cuando pudieron volver, pasaron otra invasión de los persas. Después vinieron los griegos, vinieron los macedonios, vinieron los romanos. Es decir, el pueblo judío estaba esperando el tiempo de la manifestación de Dios, que Dios los salvaba. Pero no venía la redención, no venía la salvación, no venían eso, por ningún lado veían la solución. Y lo primero que Jesús dice, lo primero que Jesús predica, esto es muy importante, dice: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Ya no tienes que esperar más. Eso que tanto anhelabas, ya el tiempo se ha cumplido. La espera que habéis tenido de generación en generación, la espera que habéis tenido por más de 1000 años, ha llegado a su fin. Se ha cumplido. ¿Querías salvación? Aquí está la salvación. ¿Querías redención? Aquí está la redención. Y fíjate, Jesús no está apuntando a algo futuro, diciendo el tiempo se cumplirá. No, dice el tiempo, está hablando del presente y del ahora. El tiempo se ha cumplido ahora. Lo que ahora estabas esperando y anhelando, ha llegado el tiempo de que se cumpla. Y esto es un elemento muy importante, porque exactamente eso sigue vigente. Al venir Jesús a predicar, eso sigue vigente hoy. El tiempo se ha cumplido. Tú mismo no tienes que seguir esperando muchas cosas. Hay gente que está esperando a ver si Dios actúa. No, el tiempo ya es el tiempo de Dios, ya es tu tiempo. Sea cual sea tu circunstancia, tu historia va a cambiar. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. Si tú le entregaste tu vida a Jesús de corazón algún día, el tiempo se ha cumplido. Ya no es tiempo de que cargues con pecados, no es tiempo de que cargues con crisis económicas, con angustias, con desesperación. No es tiempo de eso. Ese tiempo fue antes. Una vez que llega Jesús, dice, el tiempo se ha cumplido a tu vida. Por eso es el primer anuncio, y es un anuncio muy importante. El anuncio de que lo que Jesús está diciendo, tienes que discernir el tiempo. Por eso Jesús les decía y lloraba sobre Jerusalén porque no había discernido el tiempo. Y se enfadaba y llamaba hipócritas a aquellos que no discernían el tiempo. ¿Por qué? Porque él decía, tienes que discernir el tiempo. El tiempo del perdón ya llegó. El tiempo de tu redención ya llegó. El tiempo de tu salvación ya llegó. El tiempo de que salgas de estas ataduras que tienes, y a lo mejor estás luchando con pecados ocultos, con ataduras, con vicios. ¿Quién sabe? Ya llegó. El tiempo de que dejes de estar solo, estar sola, ya llegó. Tienes que tener fe porque el tiempo ya llegó. Es parte del Evangelio del Reino. Él dice que predicaba el Evangelio del Reino diciendo, ya llegó. Llegó tu liberación. No vas a tener que aguantar más tantas cosas que has aguantado porque ha llegado la liberación. Tu tiempo llegó. Y no importa que estemos bajo una crisis como el coronavirus. Porque para Dios eso no es nada. ¿Qué es eso para Dios? Porque en medio de esta crisis hay gente que se va a sostener con fe y va a decir, mi tiempo llegó. Llegó mi tiempo. Se acabó esta atadura, se acabó esta adicción, se acabó que los negocios no me salgan, se acabó tener una familia en derrota. Mi tiempo llegó y voy a ver a mi familia bien, voy a ver a mi matrimonio bien, a mis hijos restaurados. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha cumplido. El día que le entregaste tu vida a Jesucristo, el tiempo se cumplió. Y si estás escuchando esto y no le has entregado tu vida a Jesucristo, hoy el tiempo se cumple para ti. Al final oraremos por eso. Lo segundo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15, dice, el tiempo se ha cumplido, segundo, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué pensaban que era el reino de Dios
los judíos. Los que pensaban era eso, una liberación nacional. Estaban deseando que viniese el Mesías y los libertase de una vez de la opresión romana. Igual que querían que los libertasen de las opresiones de los pueblos anteriores que antes cité. Entonces, pero el reino que estaban esperando era un reino físico, un reino de liberación física. Pero fíjate, quiero resaltarte 4 aspectos que Jesús citó de lo que era su reino. De lo que era su reino. Y que chocaban con la mentalidad judía. Y el reino de Dios sigue chocando con la mentalidad de muchos hombres y mujeres hoy en día porque se manifiesta de una forma que nadie espera que sea así. Fíjate, el primero, dice Jesús, que su reino no es de este mundo. Si vamos a Juan capítulo 18, en Juan capítulo 18, Jesús tiene una conversación con Pilatos, y Pilatos, que casi se quiere como no lo quiere juzgar, que dice, este no es un asunto mío, ¿verdad? Entonces este asunto no me corresponde. Y entonces empieza a tener un diálogo con Jesús. Y dice, bueno, entonces tú eres rey. Os lo leo. Es en el capítulo 18, versos del 33 al 38. Pero no voy a tocar todo, sino que quiero leer el 36. Porque Pilatos le dice a los judíos, oye, esto es un asunto vuestro, juzgadlo con vuestras leyes. Dice, no, él se hace rey. Y como se hace rey, atenta contra Roma. Entonces Pilato le pregunta directamente en el verso 33, ¿eres tú rey de los judíos? Es decir, ¿eres tú rey de los judíos? Y entonces empieza ahí un diálogo y Jesús le contesta finalmente así en el verso 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En un solo verso dice 3 veces que mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que, como Pilatos, ¿verdad? Dijo, bueno, si este hombre es rey, voy a tener un problema con el emperador, así que mejor cortar por lo sano y ya está. Es decir, por eso le pregunté, ¿es cierto que tú eres rey de los judíos? Y dice, tú lo has dicho, no yo, tú lo dices, no yo. Y se establece esa conversación y lo primero que dice Jesús es, mi reino no es de este mundo. Es decir, el reino de Dios no pertenece a los parámetros de este mundo. Esto hay que tenerlo bien fijo. Segunda cosa que dice Jesús acerca de su reino. Dice, mi reino ha llegado, no llegará, ha llegado. Allá en Mateo capítulo 12, versos del 24 al 28, los fariseos empiezan a acusar a Jesús de que está echando fuera demonios y que echa fuera demonios a través del mismo Belcebú. Y Jesús le dice, pero ¿cómo puede ser? Una casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Yo no puedo echar demonios a través de Belcebú, lo hago a través del Espíritu de Dios. Y entonces dice así en el capítulo 12, verso 28, dice así. Perdón, estoy en otro capítulo, voy al 12, verso 28, dice así. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús está diciendo, mira, ¿veis que he hecho demonios? En otros contextos dice, ¿veis que sano los enfermos? ¿Ves que los ciegos ven? ¿Que los cojos andan? No hay miseria en el reino de Dios. ¿Por qué? El reino de Dios, cuando estáis viendo esas obras actuar, es que ya ha llegado. Es decir, el reino de Dios se manifiesta a través de milagros, se manifiesta a través de la provisión en los 5.000, se manifiesta cuando un hombre atado a espíritus malignos es liberado, cuando un hombre atado a adicciones o una mujer es liberado, cuando un matrimonio que se va a quebrantar es restaurado, cuando un hijo que está perdido vuelve a casa. Dice Jesús, el reino de Dios ha llegado. Es algo que no tienes que esperar, es algo que no tienes que decir, uy, a ver, cuando Jesús vuelva, yo qué sé, es algo que se puede vivir ahora, es algo que se puede manifestar ahora. Cuando Jesús transforma una vida, la salva, la restaura, le da ilusión, el reino de Dios ha llegado. No es de este mundo y el reino de Dios ya está aquí. Ya está aquí. Lo podemos vivir aquí. Sí es cierto que hay una manifestación del reino de Dios futura que veremos en un futuro cuando Jesucristo vuelva, pero hay unas primicias que podemos experimentar aquí. Lo tercero que Jesús enseñaba era quiénes pueden entrar en el reino de Dios. En Mateo 21, 31 dice así, los que pueden entrar en el reino de Dios. Y fíjate lo que dice así. Dice, de cierto os digo que los publicanos, que eran unos cobradores de impuestos extorsionadores que trabajaban para los romanos, ¿verdad? Y las rameras
van delante de vosotros al reino de Dios. Y se está diciendo justo después de contar una parábola de 2 hijos. Un padre que le dice a los hijos, ¿vienes a ayudarme al trabajo? Y le dice el hijo, no, yo no voy. Pero después fue. Y otro que dijo, sí, papá, sí que voy, pero no fue. Entonces dice Jesús, ¿quién de estos 2 creéis que agradó al padre? No dice el que fue, dice, no el que dijo algo y luego no lo hizo, sino que el que fue, el que dijo no voy, pero finalmente fue. Dijo, exactamente. Y dice, de cierto os digo que esos pecadores que están padeciendo ahora dicen, no quiero saber nada de Dios, no, tal, finalmente van a entrar antes que vosotros al reino de Dios. Eso fue como una bomba que se echó en medio de los fariseos, porque si había algo que los fariseos estaban siempre diciendo es que yo por mis obras, yo soy tan bueno, yo soy tan magnífico, yo no mato a nadie, yo no robo, yo hago buenas obras, entonces Dios tiene que estar muy contento conmigo. ¿Cómo es posible que diga que esos extorsionadores de los publicanos o esas mujeres de mala vida, ellas y ellos vayan delante de mí al reino de Dios? Esto es injusto. Fíjate, ¿qué tipo de reino es este? Que van primero estas personas que las que puedan pensar que son buenas y justas. ¿Qué tipo de reino hace que entre estas gentes antes que los otros? Pues algo muy sencillo. La gente que entra en el reino de Dios no es gente que reconoce su circunstancia, es consciente de su realidad, es gente que no tiene nada que aparentar delante de Dios, nada que decirle a Dios, yo sí que soy bueno, yo sí que soy magnífico. No, como una mujer me decía una vez de su hijo, qué suerte tuvo Dios con mi hijo, porque mi hijo es buenísimo, y mira qué suerte tuvo Dios, que mi hijo ahora está ayudando a los necesitados. Es decir, es una confusión total. Entonces las personas que a veces se creen que tienen una justicia propia, que son buenas, que no han matado a nadie, que son magníficas, esas personas no entran en el reino de Dios. Las personas que no tienen nada que aparentar delante de Dios, esas personas entran. Durante 8 años estuve yendo a la cárcel de Monterroso a ministrar y siempre recuerdo que había un avivamiento tremendo, había milagros, había sanidades, la gente se convertía, pero había una característica común en todos ellos. Ninguno decía, yo soy bueno, yo no he cometido nada malo. No podían decir eso. Estaban en una posición donde reconocían su situación. No sé si recordáis aquella historia que Jesús contó cuando en Lucas 18, del verso 9 al 14, habla de 2 hombres que fueron a orar. Entonces uno que estaba en primera línea, que era un fariseo, ¿verdad? Entonces, y otro que estaba en la parte de atrás, el fariseo estaba en primera fila, y el otro dice que empezaron a orar. Y el fariseo oraba, dice Lucas que oraba consigo mismo. Y estaba tan satisfecho de cómo él era. Estaba tan lleno de sí mismo, estaba tan encantado consigo mismo, que oraba consigo mismo diciéndole a Dios lo bueno que él era y lo magnífico que él era. Que él diezmaba todo, que hacía todo bien, que ayunaba 2 días a la semana. Es decir, lo que estaba diciendo es, mira Señor, tus normas es que se ayune al cabo del año una serie de veces. Pues yo 2 días a la semana. Yo más, yo soy mejor, requete mejor, ¿verdad? Hacía los diezmos, iba a lo mínimo. El hombre cumplía con todas las reglas y más. Entonces estaba atrás, humillado, este hombre pecador, que no se atrevía ni a levantar la cabeza y decía, Señor, sé propicio a mí, porque el fariseo ya era propicio, es decir, él se autoexaltaba, pero el pecador no podía hacerlo, decía, Señor, sé propicio a mí, ¿verdad? Él sabía que estaba lejos, él sabía que estaba mal, él sabía que estaba totalmente apartado de Dios. Y Jesús dice, ¿quién creéis que fue justificado? Es decir, ¿quién creéis que fue justificado? Entonces, aquel que pensaba que tenía muchos méritos propios y obras que ofrecer, o el que no. Y fíjate, Jesús dice que este hombre descendió a su casa justificado en lugar del otro. Algunas versiones dicen antes que el otro, pero en la Biblia exactamente en griego ves varias versiones, dice el hombre pecador se fue justificado en lugar del otro. Es decir, que el que oraba y se oraba a sí mismo diciendo qué bueno soy, ¿verdad? No tuvo lugar en el reino de Dios. Por eso tienes que entender que la entrada al reino de Dios según Jesús
es aquellos que tienen una clara idea de que no merecen entrar en el reino de Dios. Cuando piensas que mereces entrar, es cuando no entras. Solo puedes recibir eso como un regalo. El reino de Dios se acepta como un regalo de la gracia. Una gracia es un regalo que no merezco de parte de Dios. Y esto es muy importante. Y termino aquí con lo del reino de Dios. El cuarto aspecto del reino de Dios es que es lo más importante y más urgente que debes buscar y debes tener. Es tan importante que Jesús, cuando enseña en Mateo 6, en el Sermón del Monte, dice: mira, no te afanes por lo que has de comer, por lo que has de vestir. Todas estas cosas que necesitas en la vida, todas estas cosas que generan la ansiedad, todo lo que te genera ansiedad, todo eso, Dios se va a encargar. ¿Qué has de comer? ¿Qué has de beber? Ahora nos está generando ansiedad, ¿qué? El confinamiento, el coronavirus. ¿Qué será? Aquellos hermanos que tenéis negocios, ¿qué será de nuestros negocios? O aquellos que dependéis de empleo de otros, ¿me volverán a contratar? Ahora se está hablando de una crisis tremenda y que van a ir mucha gente al paro, millones. Y entonces te entra la ansiedad, la angustia. Y ahí viene Jesucristo y enseña. Allá en Mateo 6, si me acompañáis a Mateo 6, porque es importante que veamos esto. Dice, desde el 25, dice: no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir? Es decir, no te afanes, tranquilo, tranquilo. Y entonces da una serie de ejemplos de cómo la naturaleza Dios la cuida, y finalmente dice, verso 32, porque los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero tú conoces a Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, lo más importante que puedes tener es buscar el reino de Dios, que ese reino de Dios que ya ha llegado, lo busques. No te dejes, y dice, y esto es muy importante, porque cuando dice no os afanéis, en griego, la expresión en griego es no os dejéis llevar por esa situación, no te dejes llevar por eso, no te dejes atenazar, no te dejes aprisionar, no entres en ansiedad por esto, no lo hagas, sino que tienes que cambiar esa actitud y empezar a buscar aquello que ya ha llegado, ya está, ya ha llegado y ya está, el reino de Dios a tu vida. Y puedes entrar en una paz y una tranquilidad. Por eso dice, así que, termina, vuelve a decir, no os afanéis por el día de mañana. No te afanes por el día de mañana. Cada día va a tener sus conflictos, cada día va a tener sus luchas, ¿verdad? Cada día va a tener sus males, pero tú sabes que el Padre Celestial cuida de ti, cuida de tus hijos, y es un reino al que entras no por tus buenas obras ni por mis buenas obras, es un reino al que entras precisamente mostrándote tal y como eres ante Dios. Y seguimos adelante. Y Jesús, acordaos que decía, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, y dice en el mismo verso de Marcos 1:15, dice, arrepentíos. Entonces, Marcos 1:15 dice, ¿qué es lo que hay que hacer lo siguiente? Porque esos eran los 4 elementos del mensaje de Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, y tercero, arrepentíos. Arrepentimiento en español no se parece en nada a lo que es el arrepentimiento en la Biblia. El arrepentimiento en nuestro idioma español tiene que ver más con el pesar, la tristeza. Es cuando decimos, me arrepiento tanto de haber ido a un sitio, o me arrepiento tanto de haber hecho esto, o de haber comprado lo otro. Es como una mala decisión que has tomado, pero sientes un pesar, una tristeza, ¿verdad? Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla del arrepentimiento, utiliza 2 palabras, una en hebreo y otra es en griego. En hebreo se utiliza la palabra teshuvah. La palabra teshuvah quiere decir volverse. Yo antes iba hacia allí, Dios estaba aquí a mi espalda, pero yo iba hacia allí. Y ahora me arrepiento, hay un teshuvah en mi vida, hay un evento que provoca un teshuvah, es decir, y me vuelvo. De hecho, los profetas en el Antiguo Testamento, el gran grito de los profetas era, volveos a Dios, teshuvah a Dios. Entonces, esa era la idea, volveos a Dios, estáis a tiempo de hacer un giro en vuestra vida de un lado hacia otro. Ese era el arrepentimiento,
En griego, en el Nuevo Testamento, se usa otra palabra que es la palabra metanoia, que es justo la que usó Jesús aquí. Entonces, metanoia significa cambio de mente, es un cambio, pero no solo es un cambio de mente de manera de pensar, sino que es algo íntegro, es decir, hay un cambio total, integral, de arriba a abajo, completamente. Y eso es lo que te hace entrar en el reino de los cielos. Eso te hace entrar en el reino de Dios. ¿Queréis entrar en el reino? ¿Quieres entrar en el reino? Pues arrepiéntete. Dice, bueno, yo ya me arrepentí una vez en la vida. Tienes que seguir arrepentiendo. Hay un arrepentimiento por el perdón de pecados, pero pues, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar, los que somos creyentes, en un continuo, ¿verdad?, examinar delante de Dios cada día. Señor, si hay algo en mí que pueda estar estorbando algo, Señor, quita esto de aquí. Fíjate que Jesús, hay muchas personas que piensan que el arrepentimiento, sobre todo personas que a lo mejor nos está escuchando y aún no habéis tenido una experiencia muy grande con Dios, pero hay una historia en Mateo capítulo 13 que Jesús habla de arrepentimiento que realmente pone los pelos de punta. Es un texto que a mí siempre me conmovió, este texto. Allá en Mateo 13, cuando está hablando también Jesús y enseñando, dice, perdón, en Lucas capítulo 13, no Mateo, estoy en Lucas, del 1 al 5, dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban, vuelvo a empezar. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ahora lo explico. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Llegan a Jesús y le dicen, Señor, ¿qué piensas tú de lo que pasó en Jerusalén? Porque vinieron unos galileos, vienen del norte, que eran conflictivos. Los galileos siempre tenían fama de ser de los celotes y de muy revolucionarios. Vinieron a presentar sacrificio al templo y, claro, ya sabes lo que os comentaba antes de Poncio Pilato, queriendo mantener el orden, dice el texto, dice la historia, que lo podemos ver, que Pilato lo que hizo fue que les dio puñaladas, en medio del tumulto les dio puñaladas, y cuando estaban ofreciendo el sacrificio, la propia sangre de ellos se mezcló con la del sacrificio. Y como ellos eran radicales del norte que venían, pues ves, eso fue que los judíos, digamos, los judíos más prorromanos, podían decir, eso fue porque venían a romper el orden, les estuvo bien, eso les estuvo muy bien porque venían a romper el orden social y a meternos en un problema con los romanos. Eso fue un juicio de Dios para ellos, seguro. Y Jesús dice, oye, ¿tú crees que estos galileos que vinieron aquí eran más pecadores que todos los demás galileos? Dice, no, si vosotros no os arrepentís, también vais a perecer. Y ahora dice Jesús, y Jesús trae otra historia. Y le dice, ¿os acordáis lo que pasó con la torre de Siloé? La torre de Siloé era una torre que estaban construyendo los romanos. Y para los judíos, que alguien colaborase con los romanos haciendo la torre era un insulto, era un traidor, era un colaboracionista de los romanos. Entonces todos aquellos que estaban haciendo la torre de Siloé, para los judíos allá en Jerusalén, eran traidores a su nación. ¿Y qué pasó? Que un día, aquí dice que los 18, ¿verdad? Y los mató, dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre. Un día cae la torre y mata a 18 hombres. Entonces muchos pensaron, eso fue un castigo de Dios. Eso fue un castigo de Dios por colaborar con los romanos. Y Jesús dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan Jerusalén? Dice, ¿que vosotros? Dice, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, muchos buscaban que seas contra los romanos o seas a favor de los romanos, eso es igual. Si no te arrepientes, vas a perecer. A veces pienso en nuestra situación política mismo en España,
que si el independentismo de un lado, que si del otro, y la gente se posiciona, y que si en contra del gobierno. A nosotros Dios nos llamó a orar por el gobierno, ni a hablar mal de nuestros gobernantes, ni del presidente, ni del vicepresidente, ni de nadie. El llamamiento de Dios es a orar, porque quien los critique sobra en las redes, pero quien ore por ellos no sobran, hay poquísimos. Entonces tenemos que orar para que cualquier espíritu del mal no esté en sus mentes y sustituirlo por las ideas divinas que puedan ser sembradas en las mentes de nuestros ministros y de nuestro presidente y del rey y de todos. Entonces, ¿qué está diciendo? A veces yo veo que la gente se posiciona y dice, no, mira, es que si no se arrepienten aquellos que sean contra la independencia de Cataluña o a favor de la independencia de Cataluña, es igual, van a estar perdidos todos. Si no se arrepienten aquellos que están a favor del gobierno o en contra del gobierno, van a estar perdidos todos. Es que nuestro asunto, nuestra visión, no tiene que ver con la situación social y política. Nuestra visión tiene que ver con el reino de Dios, con que la gente se arrepienta. Por eso dice, creéis, dice Jesús, que la gente que muere por estas circunstancias es más culpable. Y dice, no se muere por un asunto de culpabilidad. No es más culpable porque si es pro Roma o pro Galilea. Ese no es el asunto. No se trata de eso. Se trata de que tienes que volverte a Dios. Tiene que haber un cambio, una metanoia. Si no, no vas a entrar en el reino de Dios. Te lo pierdes. Y esto es duro. Porque a veces nuestra predicación, y yo veo a veces incluso hermanos que casi se convierten en predicadores políticos, ¿no? Nuestra predicación tiene que ser arrepiéntete. Se ha abierto un tiempo de arrepentimiento con esto del coronavirus. El mito de la inmortalidad, al ver que hay 25.000 muertos en España, 25.000 muertos, muchísimos más que en China, muchísimos, bueno, que solo Estados Unidos e Inglaterra nos superan desgraciadamente en este momento. Es una desgracia esto. La gente ha perdido la sensación que tenía de inmortalidad, de que iban a ir al hospital y que iban a ser sanados de todo. No, el hospital no puede sanarte. La ciencia no tiene todas las respuestas, ni siquiera rápidas. Entonces ese temor se ha instaurado en las vidas de las personas. Y nosotros no podemos ir a predicar con vanas esperanzas. Todo pasará, no te preocupes. ¿Cómo no te preocupes? Tienes que preocuparte muchísimo. Es más, tienes que arrepentirte. ¿Arrepentirme de qué? De tu vida, la que has vivido sin Dios, de tu pecado. Porque puede ser que vengan las circunstancias, cataclismos sin querer, como puede ser que te caiga una torre, o puede ser un hecho político hecho por los hombres, como puede ser que Pilatos los mandase matar. Puede ser cualquier circunstancia, o una enfermedad, lo que sea, pero a ti te encontró arrepentido. Y si estás arrepentido de tus pecados, estás viviendo en el reino de Dios que ya ha llegado. No que llegará, que ya ha llegado. Y finalmente, la predicación de Jesús, acordaos que tenía 4 partes, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado, arrepentíos, y dice en el último punto, en Marcos 1:15, creed en el Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Por eso nuestra iglesia se llama así, buenas noticias. Podría llamarse la iglesia del Evangelio, pero es la iglesia de las buenas noticias. Es decir, ¿y cuál es la buena noticia? La entrada al reino de Dios no depende de ti. No, depende de Él, dependió de Él. Él abrió la puerta del reino de Dios. Dice la Biblia, entrad por el Salmo 100, entrad por sus puertas dando gracias. Es decir, las puertas no se abren porque damos gracias, no, damos gracias porque las puertas se abrieron, las puertas del cielo, las puertas de una vida plena, las puertas de una vida satisfactoria, las puertas de una vida en perdón, en victoria, están abiertas. Por eso nosotros damos gracias tanto tiempo en la alabanza, no para que se abran las puertas, sino porque están abiertas para sus hijos. Y para nosotros, para ti y para mí. La buena noticia es que no tienes que pagar por entrar en el cielo. Es un regalo de Dios. La buena noticia es que no tienes que ser perfecto. Puedes tener tus errores, pero hay un corazón arrepentido. Por eso hay personas que dice Jesús, van a entrar antes que tú. Porque aunque viene de un mundo oscuro, viene un mundo de pecado, de desecho, esas personas pudieron quebrantarse, arrepentirse. Como aquella mujer que rompió el frasco de alabastro y tenía una vida disoluta, una vida complicada, una vida en pecado. Pero Jesús la justificó, dice, lo que hizo ella siempre se recordará mientras este evangelio sea predicado. Entonces el evangelio son las buenas noticias, es un evangelio de gracia, es algo, y el evangelio ¿qué es? Que Jesús murió por nosotros. Fíjate, hay un texto
a mí me encanta mucho, pero te lo voy a explicar brevemente. Está en Romanos capítulo 5. Después del libro de Hechos, los Evangelios, Hechos, viene una carta muy larga que se llama Romanos, que Pablo escribe, lógicamente, a los que están en Roma, ¿verdad? El Evangelio, que es esta buena noticia, le explica un poquito cómo es eso, ¿verdad? Aquellos que, por supuesto, aquellos que tienen una conciencia de sí mismos, que son pecadores, que se han arrepentido, aquellos que por eso es una buena noticia para todos, para los pobres, para los ricos, para los desheredados, para los que tienen herencia, para las prostitutas, para los publicanos, pero también para aquellos que no tienen ningún otro problema. La condición es la misma para todos. Tienes que reconocer que tu estado delante de Dios no es el correcto. Tienes que arrepentirte. Si tú te arrepientes, el tiempo ha llegado. Si tú te arrepientes, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Y ahora, después de arrepentido, ¿qué tengo que hacer? Tienes que creer. Entonces entras ya en una dinámica de fe. Y creer que las buenas noticias es algo increíble. Y si tú te mantienes pensando, y si tú eres de los que piensas que tú no haces daño a nadie, después de todo no llevaste tan mala vida, después de todas las circunstancias que has vivido, en fin, y sacas a relucir todas tus buenas obras o todas tus buenas condiciones, entonces Jesús se convierte en malas noticias, en vez de buenas noticias. ¿Y qué malas noticias es? Que no vas a entrar al reino de Dios. No vas a entrar. Desgraciadamente es así. Fíjate lo que dice Romanos 5, verso 1 al 5, bueno, del 1 al 10, pero voy leyendo poco a poco. Justificados, pues, por la fe. Es decir, estamos delante de Dios, perdonados, digamos, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el mundo ansía completamente, que es tener paz, y no puede haber paz si no hay paz con Dios, dice, es por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos también entrada por la fe a esa gracia. La gracia es un regalo, acuérdate, que Dios nos da, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice un poquito más adelante, porque el amor, en verso 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, y ahora escucha, aun cuando éramos débiles, es decir, aun cuando éramos esos publicanos, esas personas que la gente despreciaba, a su tiempo, otra vez el tiempo, murió por los pecadores. ¿Por quién murió? ¿Por los justos? No, por los pecadores, por los impíos, dice, por aquellos que, no murió por aquellos que se creían tan buenos, como aquel que oraba diciendo, yo sí que soy bueno, Señor, y no es el que tengo ahí detrás, no soy como ese pecador que está detrás. Dice, él no se fue perdonado, pero el otro sí. Dice, ciertamente, y ahora se explica así en la Biblia, el apóstol Pablo explicaba, decía, ciertamente, con toda seguridad, apenas morirá alguno por un justo. Es decir, ciertamente hay ocasiones que alguien puede morir por otra persona cuando esa persona es una persona buena, justa, que dices, oye, pues das la vida por ella, ¿verdad? Entonces, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Puedes morir por un hijo, puedes morir por alguien que amas, puedes morir dando tu vida por un acto noble, ¿verdad? Dice, es lo que está enseñando y diciendo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, verso 8. Mas Dios, sin embargo Dios, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, pero aquí lo increíble es que yo sí era pecador, yo era el publicano, yo era el extorsionador, yo era el sinvergüenza. Y lo increíble de Dios no es que murió por alguien bueno, murió por alguien malo como yo y como tú. Dice, más Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, verso 10, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, el apóstol Pablo dice, puede que uno pueda dar su vida por un amigo, por supuesto, pero ¿quién da la vida por un enemigo? Nadie. ¿Quién da la vida por alguien que te ha hecho daño, que te ha injuriado, que te ha traicionado? Dice, Dios hizo eso. Ese es precisamente la buena noticia, que yo tenía que morir ahí, ¿verdad? Y yo no era el justo, yo era el pecador, yo era el publicano, yo era el malo, y aún así Dios muere por mí. Jesús no solo predicó el Evangelio,
se hizo evangelio dando su vida por los demás. Es decir, se encarnó varias veces. Se hizo Dios y se encarnó y se hizo hombre. Siendo Dios se encarnó y se hizo hombre. Pero luego encarnó lo que predicaba. No solo predicaba las buenas noticias, sino que se convirtió en buenas noticias. Y cuando hubo que morir, donde Marcos tenía que ser crucificado, donde Marcos tenía que ser atravesado, donde esos clavos tenían que atravesarme a mí, me separó a mí y se puso él. Y esa es la buena noticia. Por eso es tiempo, hoy es tiempo de que entiendas, de que comprendas que el tiempo ha llegado para tu vida. Para tu vida. El tiempo se ha cumplido. Si nos estás viendo y nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, no sabes lo que es esto, lo que tienes que hacer es como una oración muy sencilla. La oración de un pecador. Y dice: Señor, ten misericordia de mí. En la intimidad, en tu tiempo, ten misericordia de mí. Perdóname mis pecados. Es decir, lávame. Es decir, límpiame, quiero volverme a ti. Y en ese momento Jesús escucha tu oración y te hace una nueva persona. De forma que, como dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, y el viejo Marcos pasa, y la vieja Ana pasa, y el viejo Carlos pasa, y la vieja Carmen pasa, y llega una nueva persona que vuelve a nacer. Ahora oraré por eso, pero si tú ya eres creyente de tiempo, yo quiero decirte una cosa: no rebajes el mensaje del Evangelio. En estos tiempos del coronavirus, en estos tiempos de la crisis, nosotros tenemos que tener el mismo mensaje que Jesús tuvo en tiempos de crisis. Y decirle a las personas lo mismo: tu tiempo se ha acercado. Hoy es tiempo, este tiempo de coronavirus es un tiempo en el que Dios se está manifestando. El tiempo se ha cumplido. Y te voy a decir una cosa: el reino de Dios se ha llegado. Déjame orar por ti, déjame pedir a Dios que se produzca un milagro en tu vida, déjame que ore por provisión o por sanidad, déjame. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado. Y después háblales claramente: tienes que arrepentirte, no puedes pretender seguir agradando a Dios, ¿verdad? Querer que Dios te bendiga, pero querer mantener los pecados, querer que Dios te ayude, pero querer mantener un estilo de vida que niega, ¿verdad?, la palabra de Dios, que niega a Dios mismo. No puedes vivir esas dos cosas. Por eso tienes que arrepentirte, que es rendirte, es quebrarte, es decirle a Dios: perdóname, al punto que tu mente empieza a cambiar, y en vez de ir hacia allí, giras y hay un giro de 180 grados en tu vida. ¿Y qué tienes que hacer después? Creer. ¿Qué es lo que tienes que creer? Que si Dios dio la vida de su Hijo por ti, si Jesús entregó la vida por ti, al que dio a su Hijo por ti, ¿cómo no te dará también, juntamente con su Hijo, todas las demás cosas? Todas las demás cosas están a disposición de aquellos que creen en el Evangelio. No que creen en el optimismo, no que creen en la esperanza vana, creen en las buenas noticias, que yo, siendo un pecador, Cristo murió por mí. Es decir, hermano, hermana, tú que eres creyente, vístete con este mensaje. Estas 4 cosas en estos tiempos de coronavirus nos darán dirección. Y ahora quiero orar para que, si nos estás escuchando y nunca antes le entregaste tu vida a Jesucristo, ahora es el momento de hacer esa oración de arrepentimiento. Y es el momento de decir con tu boca que crees en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que puedas hacer esta oración conmigo. Si quieres cerrar tus ojos, los cierras, y si no, es igual, miras la pantalla. Yo los cerraré mientras oro, pero sí es importante que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Tú sabes cómo yo he vivido y tú conoces mi historia, conoces mis sufrimientos y mis alegrías, y conoces todo lo malo que he llegado a hacer, a pensar. Por eso hoy vengo arrepentido delante de ti y te pido perdón. Perdóname y dame una nueva oportunidad. Hoy creo en el Evangelio, en las buenas noticias, que no es mi esfuerzo, no es mi trabajo, no es lo que yo haga, sino que es lo que tú has hecho, que diste tu vida por mí. Donde yo tenía que morir, tú has muerto. Te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego todo lo que tengo. Y recibo de la nueva vida, una vida maravillosa, una vida eterna, para vivirla contigo, Jesús. Amén.
Amén. Amén significa así sea. Si has hecho esta oración, por fe has recibido a Jesucristo. Amén. Quisiera que cada domingo puedas escuchar estos mensajes u otro y te puedas dar de alta en la página de YouTube, suscribirte para que puedas recibir estos mensajes, ¿verdad? Y podamos a seguir contigo. Acuérdate, nos vamos a reunir durante la semana en las células, los grupos pequeños a través de Zoom. Espero que tú puedas ser parte de uno de esos grupos que yo estoy supervisando junto con los demás. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere y que Dios cubra tu casa y a los tuyos de todo mal y de toda enfermedad. Amén. Gracias, Marcos, por compartir esta palabra y que podamos hoy quedarnos y rescatar lo fundamental de todo este mensaje. Podamos quedarnos con esas 4 partes fundamentales del mensaje y de la predicación de Jesús. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de incertidumbre, que podamos anclarnos en la verdad del Evangelio. Y no solamente para nosotros, sino que podamos transmitirlo a otros. Así que si este mensaje que se ha compartido hoy ha tocado tu vida, seas de Orense, seas de otra provincia, seas aún de otro país, y has llegado a ver este vídeo y has escuchado esta palabra de parte de Dios, te pido que conectes con nosotros. Escríbenos aquí abajo o escríbenos a nuestro correo electrónico y envíanos un mensaje hablándonos acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida. Queremos conocerte, queremos orar por ti, queremos mantener una conexión contigo. Así que queremos cerrar también este tiempo en este día para terminar adorando juntos, creyendo de que Dios está dispuesto a derramar una lluvia de bendición sobre aquellos que depositan su fe y su confianza en Él. Dios manda lluvia. Nos despedimos, que tengas una buena semana. Queremos saber de ti. Conecta con nosotros, como se dijo antes. Hay grupos de Zoom en donde podemos estar conectados. Así que nos despedimos cantando al Señor una vez más. Que tengas buena semana. Adiós. Dios te bendiga. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida y cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu,
envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida y cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida y cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor Jesús. Cámbiame, Señor, cámbiame, necesito de ti. Hoy me acerco a tu presencia, hoy me acerco ante tu altar para adorar, para clamar a ti. Ven, visítanos, visita tu iglesia. Ven, llénanos con tu Espíritu Santo. Te necesitamos hoy. No podemos vivir sin ti. Necesitamos de tu amor, de tu dirección, de tu poder. Ven, visítanos hoy. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida y cámbiame, Señor, cámbiame. Manda la lluvia, el rocío
hoy, Señor. Ven, llénanos, manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida y cámbiame, Señor. Hoy me acerco a ti. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro